Buen día, porque me disculpo por el otro día, el día miércoles, no pude alzar el video por problemas de internet. Entonces, estoy haciendo hoy este video para hacerlo a la plataforma para que ustedes puedan eh, tener el trabajo. Y esto es del día miércoles 3 de abril del año 2024. Y es nuestro trabajo del día de hoy es la idea del delito y de la pena en los tiempos primitivos. ¿Sí? En, dar un poquito una, una- una lectura a lo que él dice. El estudio histórico de las instituciones penales primitivas tiene marcada importancia, pues nos indica la manera de organizarse, la defensa del individuo y de la sociedad contra elementos antisociales. Y recordemos que cuando hablamos de antisociales, estamos hablando de todo lo que esté penado por la ley. Esto no se hace aquello. A eso se refiere cuando hablamos de antisocial. Dice, cada sociedad humana tiene delitos y penas que están en relación directa con el carácter social de dicha sociedad. Otro fundamento dice, el fundamento de la paz no obedece al capricho de los hombres ni a la voluntad ciega de los sacerdotes o reyes, sino que se halla impregnado por las costumbres sociales. El hombre primitivo, o los hombres primitivos que vivieron en sociedad, crearon costumbres y la violación de estas normas constituía un delito. Ya recordemos que desde el principio ya esto tenía, ya se veía, ya se penaba, mejor dicho, lo que estaba mal. Por eso dice que los hombres primitivos que vivieron en sociedad crearon costumbres y la violación de estas normas constituía un delito. El derecho penal primitivo ha sido mal estudiado por varios penalistas y se concretaban en expresar los, eh, los, los sistemas penales sin entrar en analizar la razón de ser o de estas instituciones. Un poco yo me tranco un poco con respecto a las lecturas porque tengo que ir adivinando porque no, qué dice, porque sale toda, la copia no está bien nítida, entonces me cuesta un poquito. Dice, tratamos de indagar los fundamentos básicos del derecho de castigar a través de las distintas edades de la historia. Y a considerar el delito y la pena de los tiempos primitivos debemos tener en cuenta dos circunstancias. Dice, la justicia penal y la justicia social. Cuando hablamos de justicia penal, dice que podría existir entre los hombres dispersos por el mundo, tales como los vagabundos sin cohesión social. Ellos andan sin que nadie nada le preocupe, sin que ellos viven su vida, sin cohesión social, dice. Y la justicia social dice que nació y se desarrolló en las primeras formas de organización, vale decir, entre los clanes o tribus. Y a partir de ahí vamos a ir hablando un poco de lo que es los clanes, lo que son las tribus. Esto se formaron dos periodos. En el primer periodo dice el derecho penal como disciplina social no ha podido sustraerse del embate de la civilización o del progreso. Siempre iba acompañado de esto. Para mejor comprensión de la evolución del derecho de castigar, podemos dividir en primer periodo dos etapas. En el primer periodo estudiaremos, dice, la venganza privada
es el talión, la composición como primeras manifestaciones del derecho. Dice, la venganza privada. La sociedad ha demostrado la organización de las primitivas sociedades humanas. Los hombres, llevados por el afán de vivir, se unieron formando clanes, tribus y naciones. El clan totémico era la forma primitiva de la organización social en la que sus miembros se consideraban unidos entre sí por el vínculo de sangre. Los hermanos, los parientes, los primos, tíos, esos formaban los clanes totémicos, que tenían, eh, como dice acá la organización social, que sus miembros consideran unidos entre sí por la sangre. ¿Sí? Aparte de ese vínculo, se consideraban descendientes de un ser superior espiritual llamado totem. Dice, los clanes mantenían a la paz en virtud al parentesco común y los miembros de otros clanes eran considerados enemigos por la sencilla razón de no ser sus parientes o de no pertenecer al mismo tótem. Si no eran de la misma sangre, entonces no tenían cabida en otra tribu o en otro clan. Siempre y cuando tenían descendencia totémica. En esta primitiva sociedad existían prohibiciones llamadas tabú y todas las reacciones estaban contenidas en ellas, de modo de que continuar un código protector de la sociedad primitiva. Aquel que violase la prohibición habida en el tabú cometía un delito y como tal se le imponía una pena, ya sea de muerte o de ilustración o de purificación, ¿sí? O sea, de ilustraciones, pena de muerte, de acuerdo a lo que ellos consideraban, entonces se le imponía ya la pena. En institución social, el tabú puede considerarse como el génesis del derecho penal primitivo. Cuando hablamos del génesis, habla un poco de la creación. Recordemos que el génesis es el relato de de la creación del mundo. Entonces, acá por eso hace una relación del derecho este, del derecho penal primitivo con el Génesis, porque a partir de ahí empezaron las reglas y los reglamentos a seguir en cada sociedad. Dice, ahora entraremos a fijar el concepto de venganza privada y la venganza privada individual y colectiva. Y o colectiva. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, son dos diferentes. La venganza privada individual y la venganza privada colectiva. ¿Qué nos dice de la venganza privada individual? Privada individual, dice, como sistema penal primitivo, consiste en ejercer la defensa por el individuo ofendido. Es la simple reacción de la víctima contra el delincuente, sin más ley que su impulso personal. ¿Qué significa eso? Si alguien me pegó, yo le vuelvo a pegar. Por eso dice, sin que nadie le diga, bueno, esto porque corresponde hacerlo. Por eso dice, por el impulso personal. Eh, también tenemos, dice, consiste en ejercer la defensa del individuo sin, sin versión de las víctimas contra el delincuente, sin más ley. O sea que no es que la ley le dice, bueno, vas a poner un abogado y esto vamos a hacer esto. No, directamente esta era la forma individual.
Ahí, luego viene la venganza colectiva o venganza de sangre. Esa es la venganza individual, era una que reaccionaba en contra del otro en forma espontánea, ¿sí? Y ahora viene la parte de la venganza colectiva o venganza de sangre, que es la colectiva. Los miembros de un clan estaban sometidos a las costumbres que eran los límites para la vida del grupo. Se regían ya ellos por, un, por una ley, que eran las costumbres. Dice, el clan totémico, unido por una fuerte solidaridad debido a la consanguineidad, creencias religiosas, intereses humanos, representaba la célula primordial. El individuo ya sea como su vida, libertad, subsistencia, dependencia del clan. Las fuerzas colectivas del grupo servían más para defender el poder individual de los miembros. ¿Vale? Es decir, el clan era el todo, el individuo nada. Nadie podía ser solo ahí, solo. Al haber clan, al formarse el clan, nadie podía decir yo me voy y yo hago. Ahí se hacía todos juntos. Por eso se llama clan o clanes. Y acá viene algo muy importante y que llama un poco llama la atención de lo que fue ya desde aquel entonces. Dice, dice, ante esta forma de organización del derecho penal, debía, debía fatalmente adoptar un carácter especial, siendo ese carácter traducido en la venganza de sangre. Al analizar este sistema, veamos dos situaciones. Uno, el primero dice, cuando un miembro de un clan cometía un delito contra otro miembro del mismo clan, supongamos una herida, la víctima no recurría de inmediato a la venganza privada individual. En esta fase, lo que interesa más es la conservación del clan. Y si el castigo se ejercía por todo el clan, haciendo salir al delincuente de su grupo, castigado y que se denominaban privación de la paz. Este castigo era impuesto por el clan. Recordemos que en el clan nadie tomaba decisión solo. De esa manera, que la venganza de sangre era una reacción individual, sino, no era individual, sino colectiva. Y la segunda dice, cuando un miembro del clan o tribu cometía un delito contra otro miembro de otro clan, aquí nacía una verdadera guerra de tribu. Entre ellos, entre clanes ahí de los parientes, no pasaba nada. O sea, pasaba, pero no a tal punto de convertirse en venganza de sangre, como era el anterior. En el anterior decía que se solucionaba esto o se limpiaba o se le imponía una pena, pero no de sangre, porque era entre parientes, y entre parientes no podía haber nada que sea nada extraño. Y dice, cuando un miembro de un clan o tribu cometía un delito contra otro miembro de otro clan o tribu, aquí nacía una verdadera guerra de tribus. El derecho penal no se ejerce por el individuo ofendido, sino por el grupo. Ya era el ataque de un clan a otro. Cuando eh, uno de ellos le atacaba al otro, ahí sí ya empezaba la guerra. Esta reacción social es lo que llamamos venganza privada colectiva o venganza de sangre.
La pena no reconoce sus límites y así el grupo se decidía al exterminio del otro. Su idea era ruina del enemigo. No tenía que quedar nadie. El que había sido ofendido, la tribu que había sido ofendido, atacaba y no debía quedar nadie. Entonces, era el exterminio. Por eso dice la venganza de sangre. No tenía que quedar nadie. Luego estaban otras leyes, que es la ley del talión, que muchos sabrán que la ley del talión es también denominado el ojo por ojo y diente por diente. Si a mí me pegaban, yo pegaba. Si a mí me robaban, yo le robaba a esa misma persona. Le robaba algo que también para perjudicarme. Me perjudicó a mí, entonces yo también le perjudico a la persona. Entonces, por eso es esta ley la ley del talión, que es más bien conocida por el ojo por ojo y diente por diente. Las composiciones también, vamos a pasar un poco a lo que es el segundo periodo, que era ya la influencia teocrática. El primer periodo donde predominaba el derecho de castigar sucede al periodo teocrático. En estos grandes pueblos orientales de la justicia tenía por fundamento la venganza divina que era ejercida por el sumo sacerdote o por el rey omnipotente. El primer periodo, recordemos que eran ataques, ¿sí? Y acá, sin embargo, ya no. Acá era, como dice, el sumo sacerdote o el rey, que era el supremo, el que imponía los castigos o el castigo. Esto, por ejemplo, dice, poniendo de esta base el delito no es otra cosa que una ofensa a la divinidad. Este periodo, por el hecho de estudiar derecho de castigo en leyes escritas. Como hemos dicho, el derecho penal es eminentemente social y como tal, la organización teocrática de la época tendrá influencia absoluta en sus cánones. Cuando hablamos de teocrática, estamos hablando ya de los que por eso dice castigo del sumo sacerdote o del rey. El sistema de expiación o retribución como base de la pena. ¿Qué es la expiación? Acá vamos a tener, dice, es la imposición del mal de castigo al mal por delito. La expiación en los pueblos orientales sirvió de base a la pena porque el que rompía la armonía impuesta en la dignidad merecía un castigo. Luego tenemos, luego ya vienen las distintas legislaciones antiguas también, porque recordemos que todo esto viene, nuestra legislación viene y proviene de años anteriores, cientos de años anteriores. Y de hecho que de eso formaban, se hicieron las leyes. Estaban las legislación hindú, o sea que la India, Persia, Egipto y los pueblos hebreos. Los pueblos dice que precedieron a los arios, que eran los de India, de la India, arios de la India, dice, se organizaron en monarquías semipatriarcales, notándose desde el principio el predominio de una clase social. La institución de las castas es lo que caracteriza a la sociedad de la India. Y estas eran cuatro castas había en aquel entonces, que eran los brahmanes, los sacerdotes, los chatrias
o guerreros, los vaisayas o agricultores o comerciantes, y los sudras o servidores. En estos, y acá hay algo muy importante que para que tengamos nomás un conocimiento de que en las castas existían o existen desde lo más alto hasta lo más bajo. Y dice, se menciona también una quinta clase de casta. Se menciona, pero no está escrito. Como, como decía el otro, en la otra parte, como decía, los vaisayas, los agricultores. Y dicen, y hablan acá de los parias. Y dice que los parias eran inferiores, inferiores a los sudras. Recordemos que los sudras eran los servidores y los parias eran menos que los servidores. Eh, en esta parte de la naturaleza de las penas, dice, las penas establecidas por las leyes de Manu, la India, casi todos son corporales y particularmente las mutilaciones. También existían en algunas de sus disposiciones las penas de multa, pero muy pocas. Recordemos que en aquel entonces el que cometía un delito ya era, luego vinieron un poco eh, los precolombinos, los derechos de los aztecas, los incas, el guaraní. Y esto yo voy a dejarles un poco a ustedes para que hagan un poco de esa investigación, para que hagan esa investigación, que, para que puedan ir sabiendo también ustedes de esas legislaciones, de los mayas, de los incas, los guaraní, y todas esas historias, ¿sí? Entonces, yo me despido de ustedes esperando que me sepan disculpar por la demora un poco de alzar el video. Que tengan ustedes muy buena jornada.